El día de mi boda, cuando estaba a punto de decir sí, pedí un momento y saqué mi teléfono, mostré meses de mensajes entre mi prometido y mi mejor amiga, incluyendo la fecha en la que empezaron. Justo antes de que me propusiera matrimonio. Nunca pensé que iba a llegar hasta esto, pero si no lo escribo siento que me voy a quedar con toda esa mierda adentro. Mi boda estaba planeada desde hacía más de un año, todo bastante típico, familia viajando, amigos emocionados, gastos ridículos que uno acepta porque cree que es el día más importante. Yo estaba nerviosa, sí, pero no por casarme, sino porque desde hacía meses algo no me cuadraba y no lograba explicarlo sin sentirme paranoica. Mi prometido empezó a cambiar de forma muy sutil. No era algo obvio como llegar oliendo a perfume ajeno o desaparecer días enteros, era más bien una suma de pequeñas cosas que juntas se sentían raras. Se llevaba el celular hasta para ir al baño, lo volteaba cuando lo dejaba sobre la mesa y empezó a usar excusas pendejas para salir más seguido. Al mismo tiempo, mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, empezó a estar menos disponible cuando yo estaba con él, pero curiosamente siempre tenía tiempo cuando yo no podía. En ese momento no lo conecté, porque ¿quién mierda sospecha de esas dos personas al mismo tiempo? Todo explotó una tarde cualquiera cuando estaba en el apartamento y vi su iPad en la mesa. Ni siquiera lo tomé con la intención de encontrar algo, fue más como ese impulso incómodo que te dice que revises, aunque no quieras. Estaba sincronizado con su teléfono, así que cuando abrí los mensajes no tuve que buscar mucho. Ahí estaba todo. Conversaciones completas, no cosas ambiguas ni frases que se puedan malinterpretar. Era directo, sucio y completamente claro. Se hablaban como pareja, como amantes, como si yo no existiera. Había fotos, planes para verse, bromas sobre mí que todavía me dan ganas de vomitar cuando las recuerdo. Lo que más me jodió no fue solo ver que me estaba engañando, sino la fecha. Busqué hacia atrás y encontré el punto exacto donde empezó todo. Fue semanas antes de que él me propusiera matrimonio. O sea, el tipo ya se estaba acostando con mi mejor amiga y aún así se arrodilló frente a mí con un anillo, mirándome como si yo fuera lo mejor que le había pasado. Eso fue lo que me terminó de romper, no fue un error, no fue algo que se salió de control, fue una decisión sostenida en el tiempo. No hice ningún escándalo ese día. Cerré el iPad, me senté en el sofá y me quedé ahí horas sin saber qué hacer. Lloré, claro, pero más que tristeza sentía una rabia que no sabía cómo manejar. Podía cancelar todo, enfrentarlos, mandar todo a la mierda en ese momento, pero algo dentro de mí no quiso hacerlo así. No quería que salieran de esto como si nada, no quería ser la que se queda con el daño mientras ellos simplemente pasan a otra cosa. Así que empecé a guardar todo. Capturas, copias de seguridad, correos, todo lo que pudiera servir para que no quedara duda de lo que habían hecho. Durante semanas fingí que no pasaba nada. Seguí con los preparativos, probándome el vestido, respondiendo mensajes, escuchando a mi mejor amiga hablar de la boda como si no estuviera acostándose con mi prometido. Cada vez que la veía me daban ganas de decirle algo, pero me aguanté porque ya tenía claro cómo quería que terminara esto. El día de la boda llegó y fue como estar en automático. La gente feliz, mis padres emocionados, él actuando como si fuera el hombre más enamorado del mundo. Yo solo pensaba en aguantar hasta el momento correcto. Cuando empezó la ceremonia, sentía que todo el mundo estaba viendo una mentira gigante menos ellos dos, que parecían convencidos de que nadie iba a descubrirlos. Cuando llegó el momento de los votos, justo antes de responder, pedí un momento. No fue dramático ni nada, solo dije que necesitaba un segundo. La gente pensó que eran nervios o algo típico. Saqué el teléfono, lo conecté a las pantallas donde íbamos a mostrar fotos y empecé a proyectar las conversaciones. Al principio hubo confusión, alguien incluso se rió como si fuera una broma, pero a medida que pasaban los mensajes el ambiente se volvió pesado. Se podía sentir como la gente iba entendiendo lo que estaba viendo. No dije un discurso largo ni armé un show. Dejé que las conversaciones hablaran por sí solas. Mostré nombres, fechas, fotos y, cuando apareció la fecha en la que empezó todo, escuché a varias personas reaccionar. Él se acercó intentando decir mi nombre, como si eso fuera a arreglar algo, y ella se quedó congelada, completamente pálida. En ese momento ya no había nada que explicar.
Le devolví el anillo sin hacer contacto visual y me bajé del altar. No corrí, no grité, no lloré frente a ellos. Simplemente me fui. Afuera ya no aguanté y me quebré, pero para ese punto ya me daba igual cómo se viera. Todo lo que tenía que salir, salió ahí, frente a todos, como ellos lo habían construido durante meses a mis espaldas. Desde ese día no he hablado con ninguno de los dos. No sé en qué mierda terminó todo para ellos ni me importa demasiado. Lo único que sé es que no iba a quedarme callada mientras me veían la cara de estúpida. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde la boda y todavía siento que todo sigue cayendo en cámara lenta, como si las consecuencias no terminaran de acomodarse. Los primeros días fueron un caos total, no solo por lo emocional sino por todo lo que se movió alrededor. La boda obviamente no se terminó, pero eso no evitó que quedara un desastre logístico enorme. Había pagos hechos, gente que había viajado desde otros estados, regalos que ya estaban entregados y un montón de explicaciones que nadie sabía bien cómo dar sin sentirse incómodo. Lo primero que pasó fue que alguien subió un video de la ceremonia. No sé exactamente quién fue, pero en cuestión de horas ya estaba circulando en redes. No era un clip corto, era prácticamente todo el momento en el que conecté el teléfono y empezaron a aparecer los mensajes. La reacción de la gente, las caras de él y de ella, todo quedó grabado. Al principio me dio rabia porque sentí que perdía el control de algo que ya de por sí había sido muy personal, pero luego entendí que ya nada era privado desde el momento en que decidí hacerlo así. La diferencia es que yo elegí cómo salía la verdad, no ellos. Mi familia reaccionó de formas muy distintas. Mi mamá fue la única que desde el principio estuvo completamente de mi lado, sin cuestionar nada, sin intentar suavizar lo que había pasado. Me dijo que lo que hice fue duro, pero que ellos se lo habían buscado y que no tenía por qué proteger a nadie que no me protegió a mí. Mi papá, en cambio, estaba más preocupado por el escándalo. No porque no le doliera lo que me hicieron, sino porque le incomodaba que todo el mundo lo supiera. En un momento me dijo que tal vez habría sido mejor hablarlo en privado, que ahora todo era demasiado público, y recuerdo que eso me hizo hervir la sangre porque parecía que el problema era la exposición y no la traición. Del lado de él la cosa fue peor. Sus padres intentaron contactarme a los pocos días. Primero fueron mensajes relativamente calmados, diciendo que lamentaban lo ocurrido y que esperaban que pudiéramos manejar esto con discreción. Después pasaron a pedir directamente que quitara cualquier cosa relacionada con el video o que al menos pidiera que lo bajaran. Me dijeron que estaba dañando la reputación de su hijo y que la situación se había salido de control. No respondí al principio, pero cuando insistieron demasiado les contesté que su hijo había hecho eso solito y que yo no iba a encubrirlo. Después de eso dejaron de escribir, aunque supe por terceros que estaban bastante molestos conmigo. Ella intentó comunicarse de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes, incluso trató de hablar con una amiga en común para que me convenciera de escucharla. Al principio no quise leer nada, pero en un momento de debilidad abrí uno de sus mensajes. Era largo, lleno de excusas mal armadas y frases que intentaban justificar lo injustificable. Decía que las cosas se salieron de control, que nunca quiso hacerme daño, que estaba confundida. Lo peor fue cuando insinuó que yo había estado distante y que eso había contribuido a que ellos se acercaran. Ahí sí me dio una rabia tremenda porque intentaba poner parte de la culpa en mí, como si su decisión de traicionarme fuera consecuencia de algo que yo hice o dejé de hacer. No le respondí, la bloqueé y no volví a abrir nada de lo que mandó. Con el paso de los días empecé a enterarme de cosas que no había visto antes. Gente cercana empezó a decirme que había notado comportamientos raros entre ellos, que había momentos incómodos en reuniones, miradas que no cuadraban. Nadie me lo dijo en su momento. Nadie tuvo el valor de acercarse y decirme que algo estaba mal. Eso me dolió de una forma distinta, porque ya no era solo la traición de ellos dos, sino la sensación de que yo era la única completamente a oscuras mientras otros sospechaban y decidían quedarse callados para no meterse en problemas. También hubo consecuencias para el que no tenían que ver directamente conmigo. Su trabajo se enteró de todo porque el video llegó a personas dentro de la empresa. No sé exactamente cómo manejaron la situación internamente, pero sé que terminó perdiendo su puesto.
Alguien me dijo que intentó explicar que era un asunto personal, pero ya era demasiado tarde porque su imagen estaba asociada a todo lo que se había vuelto viral. Cuando me enteré no sentí satisfacción como pensé que pasaría, fue más bien una especie de confirmación de que todo lo que había hecho tenía un efecto real y que ya no había forma de volver atrás. En mi caso, lo más difícil ha sido reconstruir la rutina. Volver al apartamento se sentía extraño, como si todo tuviera un peso distinto. Muchas cosas que antes eran normales ahora estaban cargadas de recuerdos que preferiría no tener. Hubo días en los que no quería salir, ni hablar con nadie, ni explicar nada. Porque aunque la gente crea que uno se desahoga al hacer algo así, la realidad es que después vienen 1000 preguntas, miradas incómodas y comentarios que a veces ayudan y a veces solo empeoran las cosas. Al mismo tiempo, empecé a notar algo que no esperaba. Algunas personas que no eran tan cercanas comenzaron a acercarse con una sinceridad que me sorprendió. Gente que había pasado por situaciones parecidas o que simplemente entendía que lo que hice no fue impulsivo, sino una reacción a algo que llevaba tiempo acumulándose. Eso no arregla nada, pero al menos me hizo sentir que no estaba completamente sola en esto. No he tenido ningún tipo de contacto con él desde ese día. Ni una llamada, ni un mensaje directo. Todo lo que sé es a través de terceros, y la verdad prefiero que se quede así. No tengo interés en escuchar sus explicaciones ni en darle espacio para intentar acomodar la historia a su favor. Lo que hizo está claro, lo que yo hice también, y no hay nada que discutir. A estas alturas ya no siento esa mezcla de shock y rabia constante que tenía los primeros días, pero tampoco estoy en paz. Es más bien una sensación de estar en medio de algo que todavía no termina de asentarse. Como si hubiera tomado una decisión fuerte, necesaria, pero que inevitablemente iba a arrastrar muchas cosas detrás. Y aunque hay momentos en los que dudo de cómo manejé todo, cuando vuelvo a pensar en lo que encontré ese día en el iPad, se me quita cualquier culpa. Porque al final, todo esto empezó mucho antes de que yo conectara ese teléfono frente a todos. Actualización 2. Han pasado un par de meses más desde la última vez que escribí, aunque al principio pensé que todo ya se estaba apagando, la realidad es que las cosas siguieron moviéndose de formas que no esperaba. Ya no es el caos inmediato de las primeras semanas, pero es como si las consecuencias se hubieran transformado en algo más silencioso, más constante. Que aparece en momentos específicos y te recuerda que nada de esto fue pequeño ni fácil de dejar atrás. Durante este tiempo intenté enfocarme en reconstruir mi rutina sin estar pendiente de lo que ellos hacían, pero es imposible aislarse completamente cuando hay tantas personas en común. Sin buscarlo, la información sigue llegando. Una amiga en común, que al principio se había mantenido al margen, terminó contándome que ellos intentaron estar juntos después de todo lo que pasó. Según ella, al principio se aferraron a la idea de que al menos ahora podían estar sin esconderse, como si eso justificara algo. Pero esa etapa duró poco, porque aparentemente la dinámica entre ellos cambió en cuanto ya no había nada que ocultar. Me enteré de que empezaron a discutir con frecuencia, sobre todo porque él no dejaba de minimizar lo que había pasado, mientras que ella, según dicen, empezó a ponerse más insegura. Es casi ridículo, pero al parecer ella comenzó a desconfiar de él, revisarle el celular, cuestionar a dónde iba y con quién hablaba. Cuando me contaron eso, no supe si reírme o simplemente quedarme en silencio, porque era exactamente el tipo de comportamiento que ella ayudó a provocar en mi vida. Supongo que cuando estás con alguien capaz de engañar así, tarde o temprano te toca vivir la misma mierda desde el otro lado. En medio de todo eso, recibí un correo de él. No fue inmediato, sino semanas después, como si hubiera esperado el momento en el que pensó que yo estaría más tranquila o más dispuesta a escuchar. El mensaje era largo, pero no decía nada que realmente importara. Mezclaba disculpas con excusas, como si no pudiera decidir si quería asumir lo que hizo o justificarse. En un punto escribió que nunca quiso lastimarme, que las cosas se salieron de control y que lo que pasó entre ellos no significaba lo que parecía. También dijo que yo había manejado la situación de una forma extrema y que exponerlo así frente a todos había sido innecesario. Leer eso me dejó con una mezcla de rabia y claridad. Porque en ningún momento habló de la traición como lo que realmente fue, sino como una serie de errores encadenados que, según él, terminaron explotando. Como si todo hubiera sido una casualidad y no una decisión repetida durante meses. Le respondí una sola vez, sin darle vueltas,
diciéndole que nada de esto empezó el día de la boda, que empezó cuando decidió acostarse con mi mejor amiga mientras planeaba casarse conmigo. Después de eso lo bloqueé en todos lados. No tenía sentido seguir abriendo una puerta que claramente no llevaba a ningún lugar. Poco tiempo después de eso, me enteré de que ella también lo había dejado. No fue algo dramático como lo que pasó en la boda, sino más bien una ruptura desgastada. Según lo que me contaron, él empezó a hablar con otra mujer casi inmediatamente después de que todo se hiciera público. No sé si fue algo serio o solo otra de sus formas de actuar, pero fue suficiente para que ella se diera cuenta de que la historia se estaba repitiendo. Lo irónico es que ahora ella está contando su versión, diciendo que él la manipuló, que ella no supo cómo salir de la situación y que todo se le fue de las manos. Escuchar eso no me provocó empatía. No porque no entienda que alguien pueda sentirse atrapado en una relación complicada, sino porque ella estuvo del otro lado y eligió quedarse ahí sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. No fue alguien engañado ni confundido desde el inicio. Sabía quién era él, sabía que yo estaba en la historia y aún así decidió participar. Ahora que le tocó vivir una parte de eso, intenta reacomodar las cosas para verse menos responsable, pero a estas alturas ya no me interesa entrar en ese juego. Lo que sí me dejó pensando fue darme cuenta de que, al final, todo lo que destruyeron no les sirvió para nada. No construyeron una relación sólida, no encontraron algo mejor, no ganaron nada real. Solo rompieron vínculos, dañaron a otras personas y terminaron en el mismo tipo de caos que ellos mismos generaron. Y aunque no me gusta admitirlo, hay una parte de mí que siente una especie de cierre al ver que no salió como ellos probablemente imaginaron. En mi vida, las cosas han ido encontrando un ritmo distinto. No es que todo esté resuelto ni que ya no piense en lo que pasó, pero ya no ocupa el mismo espacio constante en mi cabeza. Empecé a hacer pequeños cambios que al principio parecían insignificantes, pero que poco a poco fueron ayudando a que el día a día no girara alrededor de eso. Cambié algunas rutinas, dejé de frecuentar ciertos lugares y tomé distancia de personas que, aunque no hicieron nada directamente, me mantenían conectada a todo lo que pasó. También empecé a entender mejor por qué decidí hacer lo que hice ese día. No fue solo por exponerlos o por vengarme, aunque claramente había rabia de por medio. Fue porque no estaba dispuesta a cargar con una mentira mientras ellos seguían adelante como si nada. Fue una forma de cerrar algo de golpe, aunque eso implicara abrir muchas otras cosas después. Todavía hay momentos en los que me cuestiono si habría sido diferente hacerlo de otra manera, pero cada vez que ese pensamiento aparece, recuerdo lo que vi en ese iPad y se me pasa. Porque no fue un malentendido ni algo pequeño, fue una traición sostenida, consciente y repetida. Y si algo tengo claro ahora es que no iba a permitir que eso quedara enterrado en silencio para que ellos salieran intactos. A estas alturas ya no estoy esperando explicaciones ni finales perfectos. Solo estoy tratando de seguir adelante sin cargar con algo que no me correspondía desde el principio. Y aunque todavía hay días en los que todo esto pesa más de lo que quisiera, también hay otros en los que por fin siento que estoy recuperando algo que había perdido sin darme cuenta. Actualización final. Han pasado varios meses más desde la última vez que escribí, aunque no diría que todo quedó atrás, sí puedo decir que ya no estoy viviendo dentro de ese momento como antes. El tiempo no arregla todo, pero sí cambia la forma en la que uno carga las cosas. Lo que al principio era una mezcla constante de rabia, vergüenza y ganas de mandar todo a la mierda, ahora es algo más manejable, más distante, como si poco a poco dejara de ser el centro de todo lo que me pasa. En este tiempo tomé decisiones que llevaba semanas evitando. Me mudé del apartamento donde vivíamos, no porque no pudiera quedarme, sino porque cada espacio tenía un peso que no quería seguir arrastrando. No fue un cambio dramático ni impulsivo, fue algo que fui preparando poco a poco hasta que sentí que podía hacerlo sin que se sintiera como otra pérdida. Cambiar de lugar me ayudó más de lo que esperaba, no porque borre lo que pasó, sino porque me permitió construir una rutina sin tener que enfrentarme constantemente a recuerdos que no pedí. También empecé terapia, algo que al principio me costó aceptar porque sentía que podía manejarlo sola. Pero la verdad es que había demasiadas cosas mezcladas, no solo la traición en sí, sino todo lo que vino después, la exposición, las opiniones de otros, la forma en la que cambiaron algunas relaciones. Hablarlo con alguien que no estaba involucrado en todo ese caos me ayudó a ordenar muchas cosas que tenía revueltas. No fue algo mágico ni inmediato,
pero sí hizo que dejara de sentir que todo estaba desbordado todo el tiempo. En cuanto a ellos, sigo sin tener contacto directo y eso no ha cambiado. Lo que sé es por comentarios que llegan de forma indirecta, aunque cada vez me interesa menos prestarles atención. Hace unas semanas alguien me envió una foto donde aparecían en un bar, discutiendo. No era una escena exagerada, pero se notaba la tensión. Me contaron que han estado en ese ciclo raro de acercarse y alejarse, como si no terminaran de soltarse pero tampoco supieran cómo estar juntos sin que todo se vuelva un problema. Antes, algo así me habría provocado una reacción fuerte, pero ahora lo vi y lo único que sentí fue una especie de distancia, como si ya no tuvieran nada que ver conmigo. Lo que sí cambió fue la forma en la que otras personas se relacionan conmigo. Al principio todo era incómodo, lleno de silencios raros o comentarios que no sabían bien dónde ubicarse. Ahora es distinto. Algunas personas se alejaron, otras se quedaron, y otras aparecieron cuando no las esperaba. Con el tiempo entendí que eso también es parte de todo esto, porque no solo se rompe una relación de pareja o una amistad, también se reacomodan muchas cosas alrededor. Hubo un momento, hace no tanto, en el que alguien me preguntó directamente si me arrepentía de lo que hice el día de la boda. No fue una pregunta agresiva, más bien genuina, como queriendo entender si con el tiempo había cambiado mi forma de verlo. Me quedé pensando un rato antes de responder, no porque dudara, sino porque quería ser honesta conmigo misma. Y la respuesta sigue siendo la misma, no me arrepiento. No lo hice porque fuera la forma más elegante de manejar la situación, ni porque fuera lo que cualquiera recomendaría. Lo hice porque en ese momento necesitaba que la verdad saliera sin filtros, sin versiones acomodadas, sin la posibilidad de que alguien intentara minimizar lo que había pasado. Ellos tomaron decisiones durante meses sin pensar en cómo me iban a afectar, así que no sentí que les debiera una salida cómoda. Eso no significa que todo haya sido fácil después. Hubo días en los que me cuestioné, en los que me sentí expuesta de una forma que no esperaba, en los que hubiera preferido desaparecer un rato y no tener que lidiar con nada. Pero incluso en esos momentos, cuando volvía a recordar lo que encontré y cómo se dio todo, entendía por qué reaccioné así. No fue algo impulsivo, fue algo que se fue construyendo hasta que ya no había otra forma de sostenerlo sin romperme más. Ahora las cosas son más simples, no en el sentido de que todo esté resuelto, sino en que ya no estoy atrapada en esa dinámica. Tengo días normales, hago planes, me equivoco en cosas que no tienen nada que ver con lo que pasó, y eso ya es un cambio grande. No estoy constantemente mirando hacia atrás ni esperando a que algo más explote. Simplemente estoy viviendo con lo que pasó como una parte de mi historia, no como algo que define todo. A veces todavía aparece la rabia, sobre todo cuando recuerdo detalles específicos o cuando alguien menciona algo sin saber bien cómo fue. Pero ya no es una rabia que me consuma, es más bien algo que pasa y se va. Y eso, aunque suene simple, es algo que al principio parecía imposible. Si algo me quedó claro después de todo esto es que la gente muestra quién es mucho antes de que uno quiera verlo. Hay señales, hay momentos incómodos, hay cosas que no terminan de encajar. Yo las vi, pero elegí ignorarlas porque confiaba en las personas equivocadas. No voy a decir que ahora soy desconfiada con todo el mundo, pero sí aprendí a no justificar cosas que claramente no están bien. No sé qué va a pasar con ellos y sinceramente ya no es algo que me interese seguir. Si siguen en ese ciclo o si finalmente se alejan, es problema suyo. Yo ya hice lo que tenía que hacer en el momento en que decidí no quedarme callada. Lo demás es algo que ya no me corresponde cargar. Y aunque todo esto empezó de la peor manera posible, al menos sé que salí de algo que no era real, aunque en ese momento pareciera lo contrario. Eso no lo hace menos doloroso, pero sí le da un sentido distinto a todo lo que vino después.